Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Hoy quiero hablar acerca de un tema relacionado con Génesis capítulo 6. Y es que después de que muchas personas leen los versos allí, se hacen la pregunta de que si algunos ángeles se casaron con mujeres humanas. Y he puesto Génesis capítulo 6 verso 4 en pantalla. Y el verso dice, habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Y bueno, muchas personas aseguran que son ángeles que vinieron y se casaron con estas mujeres, y aseguran que de eso está hablando este verso. Pero antes de llegar a esa conclusión es muy importante examinar versos como Hebreos capítulo 7 verso 1, el cual dice, ciertamente los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y sus ministros llama de fuego. Y el verso 14, no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y es que es importante notar que los ángeles no son hechos de carne, ellos son espíritus. Y concerniente los ángeles, miremos lo que Jesucristo dijo en Lucas capítulo versos 34 al 36. Y en el verso 34 él dijo que los hijos de este siglo, las personas se casan y se dan en casamiento. Pero en el verso 35 menciona que aquellos que alcanzan la resurrección, la primera resurrección entre los muertos, estos ni se casan ni se dan en casamiento. Y en el verso 36 afirma que parte de esa razón es porque ellos no pueden morir, ya que ellos son iguales a los ángeles. Y ahora he puesto en pantalla Mateo 22, versos 29 al 30 y Marcos capítulo 12, versos 24 al 25. Y el mensaje es esencialmente el mismo. En la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento porque son como los ángeles. Y con esto quiero afirmar que los ángeles, bueno, ellos son espíritus que fueron creados y ellos no se pueden reproducir mediante relaciones sexuales o de ninguna otra manera. Si quieres, para el video por un momento, piensa y analiza eso. Y una vez que entiendas eso, lee Génesis capítulo 6 versos 1 y 2, los cuales dicen, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y la frase curiosa está en el verso 2 que dice, viendo los hijos de Dios. Y la pregunta es, ¿quiénes son los hijos de Dios? Y para responder esto quiero leer Lucas capítulo 3 verso 38 que dice, dijo de Enoc, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Y es que todos los descendientes varones de Adán son hijos de Dios en este sentido. Y estos hijos de Dios se casaron con mujeres, por lo tanto, estos no pueden ser ángeles. Observe el contexto de Génesis capítulo 6, en el verso 3. Y dijo el Eterno, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será sus días 120 años. En este verso utiliza la palabra hombres para describir los mismos hombres de Dios que fueron mencionados en el verso anterior. Y limitó la vida de esos hombres a 120 años. Los ángeles, ellos no pueden morir. Con este entendimiento, miremos de nuevo Génesis capítulo 6, verso 4. Y hago referencia a la parte subrayada que dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron los varones de renombre. Algunas personas dicen que esos eran gigantes. Y que esas personas de renombre o gigantes eran los hijos entre mujeres y ángeles. Y este verso es donde muchas personas tropiezan. Y aquí hay que analizar, ya que si fueran ángeles los que se hubieran acostado con estas mujeres, entonces serían ángeles que pecarían, por lo tanto no se podrían llamar hijos de Dios. Y si fueran ángeles malos, bueno, no serían
hijos de Dios, definitivamente. Y les recuerdo que Jesucristo dijo que los ángeles no se pueden casar. Pero en los versos que acabamos de leer, leemos que los hijos de Dios claramente se casaron con las mujeres. Así que esto haría en efecto imposible que estas mujeres se hubieran casado o haberse convertido en esposas de ángeles. Ahora, si era posible que los ángeles estuvieran fornicando con los humanos, entonces estarían pecando contra la ley de Dios y por lo tanto estarían practicando el mal. Ahora, hablemos exclusivamente de los gigantes que habían en aquellos días. Y es que así comienza el verso 4. El verso no está diciendo que los gigantes son los descendientes de los hijos de Dios. Y es que si lees detenidamente el pasaje, lo que dice es que además de que habían gigantes, nacieron estos niños que llegaron a ser valientes. Y estos son dos tipos de personas. Y es que note que los gigantes estuvieron allí y también estuvieron después. Y aquí hay un par de traducciones adicionales. La Nueva Versión Internacional dice: los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios iban a las hijas de los humanos y tenían hijos de ellas, eran los héroes de antaño, hombres de renombre. Y las otras traducciones dan un mensaje similar. En sumadas cuentas, lo que la escritura dice es que hubieron gigantes en la tierra y después, y aún así con todo eso, todavía nacieron hombres poderosos de renombre. Y la Biblia muestra claramente que personas como Goliat y su hermano Lapmi eran físicamente gigantes. Y con eso quiero citar primera de Samuel capítulo 17 verso 4 y segunda de Samuel capítulo 21 verso 19. Y no hay ninguna indicación bíblica de que este gigantismo provenía de seres angelicales. Así que voy a afirmar que los hijos de Dios en Génesis capítulo 6, esos que están mencionados ahí, no era una referencia a los ángeles. Ahora, en relación a esto, analicemos lo que escribió Pablo. Bueno, primero miremos a Juan 3:6, que dice: lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del espíritu es espíritu. Y primera de Corintios capítulo 15 versos 39 y 40. No toda carne es la misma, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria celestiales y la otra la de los terrenales. Y con esto quiero decir que los humanos son carne y se reproducen en la carne. Ahora los ángeles son espíritu. Ellos no son carne ni se pueden reproducir o engendrar hijos. Y si analizas Génesis capítulo 1 versos 11 al 28, la reproducción se realiza según el género de cada uno. Y los humanos y los ángeles no son de la misma especie, por lo tanto no se pueden reproducir. Ahora, regresando a Génesis capítulo 6, versos 7 al 8 en este momento, al leer ese verso es claro que Dios estaba hablando claramente de seres humanos y no de ángeles. Y es que los hijos de Dios pecaron. Y por consecuencia habla de que los iba a destruir. Y esto es algo que no se puede hacer con ángeles, ya que ellos son seres eternales. Ahora, Génesis capítulo 7, versos 17 al 23, explica lo que pasó con la inundación o el diluvio. Y específicamente en los versos 21 al 23, nos deja claro que toda carne murió, incluyendo todos los seres humanos, a excepción de Noé y los que estaban con él. Si los hijos de Dios hubieran sido ángeles,
Ninguna de estas acciones les hubiera traído destrucción, ya que cosas o eventos físicos no los pueden destruir. Ahora, muchas personas conectan el evento de Génesis 6 de los hijos de Dios con Judas capítulo 1 y segunda de Pedro capítulo 2, 4. Y los versos dicen, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y el segundo verso, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Noten que Judas hace una referencia es que los ángeles abandonaron su propia morada. Y esto es claramente una referencia a los ángeles caídos. Y en Apocalipsis capítulo 12, versos 3 al 4, vemos que el demonio, él arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo. Y es que porque ellos siguieron el liderazgo de Satanás, ellos perdieron la morada que tenían con Dios. Entonces, el pecado que se hace referencia en Judas 6 tiene que ver con haber seguido el liderazgo de Satanás. En este momento he puesto en pantalla un comentario del púlpito acerca de lo que Judas dice en este verso. Y estos eruditos concluyen que es una referencia a ángeles, los cuales Dios ha mantenido en unas cadenas eternas y están bajo oscuridad hasta el juicio del gran día. Y en pocas palabras, Judas está hablando es de que los ángeles perdieron la morada que Dios les había dado y no hablan nada de que ellos se cruzaron con humanos. Y segunda de Pedro capítulo 2 verso 4 está hablando de la misma idea. Ahora, algunos judíos mesiánicos, varios protestantes e incluso católicos han promovido la idea de que los ángeles se casaron con mujeres humanas. Y hablan de teorías de gigantes y de ángeles caídos y el regreso de los nefilianos. Y esto ha creado especulación. Algunas personas creen que esto va a volver a suceder. Y muchas de estas personas hacen referencia al libro de Enoch o Enoch. Y este libro, el primer capítulo tiene muchas cosas precisas, pero gran parte del libro es algo que alguien se inventó. He puesto en pantalla estos comentarios acerca del libro y el libro en una parte hace la conexión en que los ángeles que abandonaron el cielo lo hicieron para venir a habitar con hombres y casarse con las mujeres. Y este es el comentario de Meyers. Y está basado en los capítulos 6 y 7 que también he puesto en pantalla. Considere que el libro tiene muchas absurdidades. En una parte mencionan que los gigantes eran de una estatura de 3 kilómetros. Y en otra parte, en capítulo 7, verso 12, menciona la estatura de los gigantes que se mezclaron con mujeres de 300 codos. Que eso es alrededor de 137 metros, o sea, más alto que una cuadra de un bloque de una calle. Esa altura también es absurda. Es como si hoy en día quisiéramos mezclar un caballo con una pequeña ratón o ratona. Y de estas desproporciones es que el libro está haciendo referencia. Y con esto voy a afirmar que el carácter o el personaje de Enoch, que se atribuye que escribió el libro, él no estaba vivo cuando vino el diluvio. Así que él no escribió estas cosas que se le atribuyen a él. Y si bien es cierto que este escrito, el cual no es bíblico, puede tener algún valor, ninguna doctrina debe basarse en él si está en conflicto con la Biblia. Miren este ejemplo. En el capítulo 6 se menciona un ángel llamado Fanuel y que él está relacionado con el arrepentimiento. Esta idea no es bíblica y es una idea falsa. Y bueno,
De acuerdo a los eruditos, el libro de Enoch fue escrito alrededor de 500 años antes de Jesucristo. Así que eso sirve como otra indicación de que el libro es falso, ya que el libro supuestamente fue escrito al menos unos 2000 años antes de Jesucristo. Pero el libro de Enoch no es el único problema. Hay un documento que se encuentra en Alejandría de Egipto y que se llama la Excerta Latina Barbaria. Y allí erróneamente cita Génesis 6:2. Y es que en vez de decir los hijos de Dios, dice los ángeles de Dios. Entonces, hay un par de fuentes corruptas que básicamente enseñan la falsa idea de que los ángeles se casaron con mujeres humanas. Y históricamente Justino el Martín fue el que promulgó la idea o ese error. Ahora, hay personas que argumentan que los ángeles se pueden reproducir. Y su argumento es que los demonios también se pueden reproducir. Y citan Génesis capítulo 3 versos 14 al 15. Y es cuando Dios decreta enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Y si ese fuera el caso, entonces el diluvio, el cual mató a todos los hombres, excepto a Noé y sus hijos, eso significaría que toda la semilla o descendencia de Satanás hubiese sido destruida. Pero en Juan capítulo 8 versos 42 al 44 vemos la descendencia de Satanás activa. Y es que la semilla de Satanás es una semilla espiritual. Y es que Génesis 3:15 no profetizó que Satanás tendría hijos físicos. Estaba hablando era que Satanás iba a tener hijos espirituales. Y los tiene. Y les recuerdo que Jesucristo claramente afirmó que lo que es de carne es carne y lo que es del espíritu es espíritu. Ahora analicemos unos versos en el libro de Job. Miremos el capítulo 1, versos 6 y 7 y dice, un día vinieron a presentarse delante del Eterno los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Eterno a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Eterno. Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Primero noten que Dios hace una distinción entre Satanás y los hijos de Dios. Y esta misma narración se repite en el capítulo 2, versos 1 y 2. Entonces, las personas que argumentan que los ángeles que supuestamente se aparearon con mujeres eran ángeles caídos. Y por eso dije que la Biblia aquí hace una distinción entre los hijos de Dios y Satanás. Así que los demonios no calificarían en ese sentido. Ahora, en estos versos claramente está hablando de ángeles y los llama hijos de Dios. Y en Lucas 3:38 establecimos que los hombres son hijos de Dios. Entonces, tanto los ángeles como los hombres son hijos de Dios. Ahora, tenemos que ser bien claros. Juan capítulo 3, verso 8 nos afirma que lo que es nacido de espíritu es espíritu. Y Colosenses capítulo 1, verso 15, hablando de Jesucristo, afirma que Él es el primogénito de toda creación. Y en otra parte de la escritura habla que todo fue creado por Él. Y Hebreos capítulo 12, verso 9, habla del Eterno, el Padre de todos los espíritus. Y Él es el que habla de Jesucristo en 1 Colosenses capítulo 15 a verso 16 y afirma de Jesucristo que bueno, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisibles. Y los ángeles, ellos son llamados hijos de Dios.
porque Dios los creó. Pero a diferencia de Cristo, ellos no fueron engendrados. Y con esto quiero mencionar de que Pablo habla claramente acerca de los ángeles en los 2 primeros capítulos del libro de Hebreos. Y él nos dice que nosotros también fuimos creados y que estamos en un nivel por debajo de los ángeles, pero que tenemos el asombroso potencial de llegar a ser mucho más que los ángeles, ya que somos llamados a ser hijos de Dios, no por creación, sino por engendramiento. Y eso es lo que está sucediendo con los que Dios está llamando en este momento. Él los está engendrando espiritualmente, y cuando Jesucristo regrese a la última trompeta, todos esos hijos espirituales que están engendrados van a nacer y ser de la familia de Dios, hijos de Dios, parecidos o similares a Jesucristo o como Jesucristo, y serán coherederos con Cristo. Y para sustentar el argumento he puesto Romanos capítulo 8 versos 17, y que dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Claro, hay una condición, y es que debemos mantenernos en la justicia. Y Gálatas capítulo 3 versos 26 al 29, donde es parte de esa explicación de cómo es que nos volvemos hijos de Dios. Ahora, concerniente a la creación de los ángeles, bueno, si regresamos a Job, esta vez el capítulo 38, versos 1 al 7, sabemos que ellos fueron creados antes de la creación. Y aquí hay una conversación entre Dios y Job. Y Dios le está preguntando, bueno, ¿usted dónde estaba cuando yo creé la tierra? O cuando fundé sus bases. Y ahí menciona que en ese entonces los ángeles, ellos se regocijaron y los llamaron hijos de Dios. Pero después de la creación, pero mucho antes de la semana de recreación mencionada en Génesis capítulo 1, y que fue cuando el hombre fue creado, Satanás se rebeló, y eso está mencionado en Isaías capítulo 14, versos 12 al 17. Y bueno, ahí menciona que Satanás cayó, y bajo su liderazgo cayeron muchísimos. Y concerniente a los ángeles, segunda de Pedro capítulo 2, verso 11 nos dice que ellos son mucho más poderosos que nosotros. Ellos tienen más capacidades. Y ellos son invisibles y son inmortales, con un poder y conocimiento superior a los humanos. Y ellos han podido observar toda la actividad del hombre. Por lo tanto, ellos saben mucho más acerca de la mente humana, de la psicología, de la sociología, de la ciencia y de todas las artes que cualquier hombre vivo puede tener. Y de acuerdo a Hebreos capítulo 1, verso 4, Él los puso acá para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, o para que se mezclaran con mujeres. Ellos están aquí para ayudarnos en el camino hacia la vida eterna, para salvarnos de una muerte prematura, de accidentes, o para ayudarnos a pelear nuestras batallas y protegernos del diablo y de sus demonios. Por eso, en Segunda de Reyes capítulo 6, versos 15 al 17, Eliseo, ese profeta, él no tenía miedo cuando él vio a sus enemigos físicos, porque él vio a los ejércitos espirituales que estaban ahí de pie sobre la montaña. Y como vemos en Apocalipsis capítulos 1, 2 y 3, Dios ha asignado ángeles específicamente para supervisar y proteger a su iglesia a lo largo de la historia. Y como vemos en Hechos capítulo 12, verso 15 y Mateo 18, verso 10, Dios tiene ángeles específicamente asignados para cuidar de sus hijos engendrados. Pero bueno, aquí me he desviado del tema. El todo es que regresando a Génesis capítulo 6 versos 1 al 4,
y teniendo presente todas las cosas que he mencionado en el video, es claro que el contexto del verso 2, donde hace la referencia de los hijos de Dios, esta referencia de los hijos de Dios aplica a hombres. Y en el verso 4 vemos que habían hombres que eran bien altos, o sea, eran gigantes. Pero la escritura no está diciendo que ellos eran descendientes de ángeles. Y les recuerdo que Jesucristo mismo claramente enseñó que los ángeles no se casan. Y él mismo afirmó que el que nace de la carne es carne, o sea, humanos, somos carne, pues podemos producir otros humanos. Pero el ser que es de espíritu es espíritu. Por lo tanto, los ángeles no han producido descendencia humana. Génesis capítulo 6 se trata de una discusión de seres humanos y no de ángeles. Y hay que creerle a la Biblia por encima de tradiciones inapropiadas o leyendas, las cuales son incompatibles con lo que aprendemos de las Escrituras. Este video fue basado en artículos escritos por el Dr. Thiel acerca de Génesis capítulo 6, verso 4.